Tenemos en el estudio al doctor Amado José Rosa, a Manuel de Blake Grullón. Ambos se unen para presentar sus libros. Dos historias de los 12. La danza de la sombra, dos historias de los 12, serían los dos textos a presentarnos hoy. Le damos la bienvenida tanto a Amado José Rosa como a De Blake en esta entrevista, Carolina. Sí, hacemos, Francia hace esta dinámica porque los dos expositores que tenemos acá, nuestro compañero Amado José Rosa con su libro La danza de la sombra, una aventura de Elena Azay, y de Manuel Grullón, dos historias de las 12, que estarán siendo presentados en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en San Francisco, este miércoles 4. Vamos a iniciar, miércoles 23 a las 4 de la tarde. Vamos a iniciar con Manuel Grullón. Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días a todos los amables televidentes del programa de mañana. Háblenos un poquito de cómo será esta presentación o puesta en circulación de los dos libros. Vamos a iniciar con el suyo. ¿Qué trata esta historia de dos historias de los 12? Dos historias de los 12 tiene que ver con aquellos años que vivimos en la República Dominicana, de los 12 años del gobierno del doctor Balaguer, que fue como una especie de continuismo o lo que yo llamo en la obra neotrujillismo, donde era la época de la Guerra Fría y la persecución en contra de las personas que profesaban ideas de izquierda era tenaz en aquellos años. Fueron cientos o miles, especialmente de jóvenes, que fueron asesinados en esos años. Y sobre todo San Francisco de Macorís jugó un rol muy importante en esa lucha en contra de la dictadura, que era una dictadura. Balaguer se perpetuó en el poder en base a fraude. No creo que ganara. Para mí ninguna de esas elecciones fueron limpias. Entonces, este pueblo, con la rebeldía que nos caracteriza, fue el bastión de la lucha antibalaguerista y fue sometido a unos niveles de represión como ningún otro pueblo de la República Dominicana. Yo creo que nosotros, San Francisco de Macorís, sin lugar a dudas que fue, como ya dije, el bastión. Fue el pueblo que más enfrentó esos 12 años de terror. Es interesante el título, pero no nos lo puede contar completo el libro, Dos historias de los 12. Vamos a pasar, Manuel, entonces, con Amado José Rosa, La danza de la sombra. Un nombre extraño para una novela de investigación. La danza de la sombra es un proyecto que yo inicié hace más de 5 años, casi 6 años yo tengo escribiendo esto. Ustedes me dirán, bueno, pero un libro tan pequeño durante tanto tiempo, lo que pasa es que esto tuvo incluso varios nombres. Este libro no se llamaba así. Esta novela se llamaba Vidas Contrapuestas. Y posteriormente yo, producto de los cambios que se vinieron dando en el texto, le fui cambiando hasta finalmente quedarme con La danza de la sombra, porque lo cierto es que todo crimen está en un lado de sombra. O sea, nadie mata a nadie y lo anuncia. Nadie mata a nadie y espera que haya una cámara o que el sol esté radiante. Regularmente los crímenes se producen en la sombra. Por eso lo de La danza de la sombra. Es una especie de recopilación de mi experiencia de 25 años en el Ministerio Público, 25 años en la investigación penal, unas veces como litigante, otras veces como investigador, pero básicamente es una recopilación. Esa historia es el conjunto de varias historias. Mucha gente encontrará parecido con historias conocidas, con crímenes que ocurrieron de verdad, y
me dirá, bueno, pero ese es el libro de fulano, esa es la historia de Sutano, o esa es la historia de Perencejo, pero en realidad son muchas historias. Hace muchos años que yo quería escribir esto y finalmente lo terminé y aquí lo tenemos. Lo vamos a presentar el 23, mañana miércoles, en los salones de Ana Luisa. Sí, del recinto, Ana Luisa Arias, en el recinto UAS San Francisco. Amado, Dime, cuando tú Francis. hablas de estos relatos, obviamente en tu experiencia como procurador y como abogado penalista, desata una estructura que cualquier abogado podría desentrañar un proceso de investigación. Es como que tú digas, bueno, si es abogado y tiene experiencia en la litigación o en la investigación, desde que comience a leer la novela vas a saber lo que pasó. Eso es más o menos lo que tú piensas. No. No. ¿Por qué? Bueno, porque la estructura del relato tiene muchas aristas. Al final es una sorpresa el asunto de qué pasó y por qué esa persona, esa víctima, que es la que aparece en la primera página de la novela, aparecen dos personajes. La víctima, Verónica se llama, y la investigadora, que se llama Elena Azay. Elena Azay es una construcción que yo decidí cambiar. Ese fue otro cambio que yo hice. Mira, Francis, era un hombre, como todas las novelas negras, era un hombre el investigador. Cuando yo iba como por mitad, bueno, una vez tú leíste una parte que yo había escrito en mi casa, cuando me visitaste la primera vez después de el que 2020. llegaste de Estados Unidos, y era un hombre, y después se cambió. ¿Por qué? Porque yo dije, pero yo tengo que marcar un hito. El hito que tengo que marcar es el hecho de que una mujer sea la investigadora. Y con esto quiero hacerle un pequeño homenaje a la mujer policía dominicana, porque es una mujer que sufre la discriminación, ¿cómo se llama? Acoso sexual de muchos funcionarios de alto rango dentro de la policía. ¿Y discriminación? Discriminación, una serie de cosas, pero esa mujer se mantiene y ha llegado a posiciones de importancia. Mira lo que pasó con la encargada de la, ¿cómo se llama?, de la cárcel La Victoria. Le armaron un motín y la sacaron. Un médulo, ni un mes. Sí, creo que menos de un mes o un mes. Entonces, esta novela, creando un personaje femenino como la protagonista, es una especie de homenaje. Y lo digo en la contraportada del libro. Es decir, que tú te sumas al reconocimiento de la mujer policía de Eladio Romero Santos. Sí, señor. Este fenómeno que está pasando de la mujer policía. Malvado, pero venga acá. No, pero está bien. Está bien. Para Deblay la pregunta, me llama la atención, le decía, aparte del título del libro, 2 historias. ¿Por qué 2 historias de los 12? 2 historias porque la más extensa de las 2 historias es una especie de, yo diría, homenaje póstumo a un joven que fue asesinado en la cárcel franco-macorizana en la década del 70, que se llamaba William Mieses. Sí, fue apresado y murió a consecuencia de las torturas a las que fue sometido. En esa época yo tenía como 12 o 13 años. Yo durante un tiempo estuve, y quién no en aquellos años, llegué a militar en el Partido Comunista Dominicano y sentía esa atracción por las ideas de izquierda. Yo creo que en esa época aquí todo joven sentía como ese deseo de combatir el régimen. No, qué bien. Pues entonces yo espero que
la convocatoria está hecha para acompañar a estos dos amigos, estos dos escritores que expresan a través de sus libros una idea, historias. Y serían entonces 3 historias. Con la de mañana. Con la de mañana. Entonces, esperamos éxito y que poderles acompañar nosotros también Claro. en la puesta en circulación de este libro y que la clase académica y literaria puede estar allí. Porque la verdad es que la universidad como transformador y moldeador de la conducta humana tiene el área de filosofía y letras que debe de ser reforzada cada vez más para el profesional del futuro. No solamente IA, Sí. Pues, Amado, es que debemos No. rescatar y recabar la filosofía. Amado, finalmente, pues que motiven a participar a la puesta en circulación de estas 2 grandes historias. Mira, a la Será gente, 3. a la gente, el común denominador de la gente no le gusta leer historias complicadas. Yo lo digo porque el estilo de escritura de Manuel Deblay Grullón, de Deblay, es un estilo unilineal. Es un estilo llano, de una literatura llana, fácil en la lectura y que y corto, o sea, no estamos hablando de novelas cortas como le llaman a los cuentos largos. No, son cuentos que representan de alguna manera una lectura más sencilla. Y La danza de la sombra es una novela negra sin mayores conflictividades en el término de la lectura. Usted va entendiendo todo lo que va ocurriendo. Claro, es una historia intrincada donde definitivamente no se puede dejar ver, sino hasta el final, hasta el último momento, cuál es la solución del caso que comenzó a investigar Elena Azay. Hay un dato importante acá. Lo de Elena era porque cuando yo comencé a escribir para el Jaya utilizaba un seudónimo, Elena Dorticós, que venía, lo de Elena con H, viene de la raza griega, los griegos eran helenos, helenos con H, o sea que lo de heleno no es un nombre femenino como tal, sino que viene de ahí. Debe de ser Elena. Exacto. Sin la H. Exacto, en este caso es heleno por esa razón. Y lo otro es que Azay, que es un apellido inexistente, hasta ahora no conozco a nadie con ese apellido. ¿Quién? Ay, es de los ¿Quién? El que anda todavía huyéndole a los Estados Unidos. Julián Azar. Pero que este es Assange. Este es Azay. Wikileaks. Lo que pasa es que el Azay es el opónimo del apellido Zayas. Si Ya. ustedes lo leen al revés, Sí. dice Zayas. ¿Por qué Zayas? Yo tuve un amigo que duró más de 20 años trabajando en el departamento de homicidio de la policía. Yo me acuerdo de Amigo Zayas, tuyo sí. también, grandote. Y yo recuerdo que él llegó a ser como capitán antes de que saliera de ahí. Siendo yo fiscal de Macorís, me llamaba a cualquier hora cuando aparecía un cadáver, decía, magistrado, ¡un cadáver! Y yo siempre recuerdo ese anuncio. Saya, ven a buscarme. Y entonces cogí y le cambié el nombre, el apellido, y le puse Azay por mi querido amigo Sayas Burgo, que no sé si vive todavía. Espero que sí, y ojalá pueda localizarlo para que me acompañe mañana. Bueno, pues gracias tanto a Amado José Gracias a Rosa ustedes por como invitarme a su programa, yo agradecido. Si me permitiera, Sí, Francis, me gustaría vamos. agregar algo. Adelante. Esta obra, además de que tiene un contenido histórico, político, también es de crecimiento personal. En las 2 historias, en los diálogos que hay, se tratan temas incluso hasta que tiene que ver con espiritualidad también. O sea que, aparte del contenido histórico
político, social, también está el de crecimiento personal. Muy bien. Mira, es un dato importante que lo dieron. Sí, y incluso también es una especie de... La mayoría de la gente que adversamos al doctor Balaguer con el paso del tiempo, pues ya uno... Hay cosas que uno antes pensaba que eran de una forma y ya con el paso de los años, muchos de los que los adversamos hemos empezado a no solamente ver el lado Positivo. negativo, sino que ya también vemos cosas que en ese momento no la veíamos y hoy en día ya... Mira, te agradezco que hagas la explicación porque tú sabrás que yo fui criado, alfabetizado y desarrollado en el Partido Reformista. Y soy un lector ferviente de las obras de Balaguer. Y eso que tú acabas de decir y relatar en este contexto de tu libro, que no era totalmente un relato, cargándole todo a Balaguer, sino que reconoces que al paso del tiempo, muchas de las cosas como ustedes la vieron en ese momento, y quizás ni Balaguer no sabía de las muertes, lo que pasa es que los acólitos alrededor, los militares que eran sí, el reducto trujillista, y pretendiendo estar todavía en el poder a través de la línea de Balaguer, porque Balaguer fue la transición a la democracia, y lo dijo el PRD. No, y voy más lejos, no solamente la gente que tenía alrededor, sino que esa política viene de Estados Unidos. Que la motivó. Cualquiera que estuviera ahí como presidente tenía que seguir esa línea, o de lo contrario no podía jugar. Y que, mira qué interesante lo que tú das. Bueno, ¿cómo fue el paso de esos muchachos a la generación que tú pertenecías, que se le aperturó la oportunidad de ir a Estados Unidos? Claro, yo nunca he creído que fue casualidad que a nosotros, especialmente a los franco-macorizanos, como que se nos facilitó las cosas más que a los de otros pueblos para que nos fuéramos a Estados Unidos. Yo fui uno de ellos en el 1986. A mí eso siempre me llama la atención, pero ven acá, ¿y por qué nosotros? No sé cómo, qué plan, el Departamento de Estado, la CIA o algo. Venía desde los años, desde el 79. Sí, desde el 79. Sí. Sí, y eso se estableció y la USAID manejó bastante bien eso, hasta estos días que lo está desmantelando Donald Trump. Mucha gente cree que era la parte altruista y de la inversión de los Estados Unidos a través de estas agencias, pero es la manipulación directa a la política nacional. Incluso, tú sabes que uno de los aspectos que yo digo que no fue de todo mal, lo que es el movimiento Participación Ciudadana, que es el producto de esa inversión, pero ya hoy, para República Dominicana, tiene vida propia y creo que ha hecho su labor de pensamiento en la sociedad dominicana, sobre todo la democratización, en fin, otros temas que ya sería en otra ocasión que lo podríamos desarrollar. Rebley, pues mira, me alegra y vamos para allá mañana a las 4 de la tarde en el Salón de Actos Ana Luisa Arias, la profesora Ana Luisa Arias en el recinto UAS San Francisco, con estas dos historias, tanto la danza, ¿cómo es que se llama? La sombra, danza de la sombra. La danza de la sombra y dos historias de los 12 años. Es lo que quiere decir de los 12, deja ahí, pero es de los 12 años. Luego gobernó por 10. Sí. Gracias a ambos. Bien.